Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Vamos a continuar el tema de lo que hemos estado compartiendo durante estas 2 semanas. Agustín nos ha compartido 2 veces respecto de este tema, Renato una vez, y ahora voy yo de nuevo para complementar la información, la palabra que se ha compartido con todos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia para poder compartir con ustedes este tiempo. Señor, te damos gracias de este tiempo de comunión. Quisiera, Señor, que tomaras tú el control de esta administración, que las palabras que tú pongas en mi boca verdaderamente edifiquen, Señor, el corazón de mis hermanos. Padre, nuestra congregación necesita de ti, necesita de tu gracia, de tu poder y de tu sabiduría. Te damos gracias, Señor, e inspíranos tú en esta palabra de esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Paz. Esta es la palabra que leyó Claudio. Jeremías 32, 39 al 40. Y es, quizás, no sé, al estudiar y compartir la palabra, me pareció que esto era como la base o la plataforma del despegue de la palabra que esta tarde me ha correspondido compartir con ustedes. Y yo no voy a predicar solamente de esto, sino que varias otras cosas más, pero quise hacer esta introducción por algo muy interesante. La palabra en general es tremendamente significativa, es la esperanza de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. De esta manera debiéramos confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas. Primero dice, y les daré un corazón. Gloria a Dios. Es decir, usted tiene corazón en forma natural, pero aquí Dios dice que le va a dar un corazón, un camino. Es decir, muchos de nosotros andamos por diversos caminos y no sabemos cuándo enrielamos. Para que me teman perpetuamente, habla de un temor permanente, constante, para siempre. El permanente es forever, para siempre. Por tanto, ese temor tiene que estar establecido en el corazón de cada uno de los discípulos e hijos de Dios, el temor a Dios. Y vamos a precisar un rato más cuál es la diferencia entre el temor reverente y el temor mundano. Son 2 cosas distintas, parece ser que es lo mismo. La palabra sí, claramente tiene el mismo significado, pero está dividido en 2 aspectos, que es lo que vamos a ver enseguida. Dice, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ello, y dame el número 40, Pasita, y esto es lo que hizo énfasis Claudio, dice, y haré con ellos pacto eterno. Habla de nuevo de algo eterno. El sacrificio de Jesús fue solo una vez y para siempre. Él, no se olviden ustedes que cambió el pacto viejo que había, que estaba declarado por las leyes, y Él propuso un nuevo pacto a partir de su sacrificio, de su propia vida. Él fue el pacto. Jesús fue el pacto de la redención, del perdón de la humanidad. Por tanto, este pacto es eterno, no cambia. Y algo más notable todavía, dice que Él no volverá atrás. Vale decir, Él no va a escarbar donde están tus debilidades, ni tus flaquezas, ni tus pecados. Dice que Él no te va a meter el dedo en la herida. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado que cuando cometemos un error o tenemos una falla, alguien nos mete el dedo en la herida y que le duela a este compadre, que le duela? Bueno, Jesús no es así, gracias a Dios. No es como nosotros. No es como nosotros. Nosotros siempre buscamos, a lo mejor, perjudicar o dañar a alguien. No siempre, en verdad, pero es muy habitual en los seres humanos que podamos hacer. Y luego dice, y pondré mi temor. El énfasis de la palabra que voy a predicar hoy día es el temor a Dios.
en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Qué bueno eso, ¿eh? Él va a poner un temor reverente a nuestras vidas para que no nos apartemos de Él. Así que usted tiene una suerte de camino recorrido. Dios le va a endilgar el camino que usted tiene que caminar. Él lo va a hacer. Bien, esta era una pequeña instrucción. Vamos con la palabra. El temor, el tema es el temor, autocondenador del mundo hacia Dios. ¿Por qué dije que hay dos temores? El temor reverente a Dios y el temor del mundo. Transitamos a veces por esas dos rutas. El temor del mundo, que está fundamentalmente basado en el horror, en el espanto, en lo que puede ocurrir. Es que si yo hago algo así, me puede ocurrir tal o cual cosa. Hay un temor permanente, como que Dios, frente a un hecho determinado, usted es castigado. Y nadie le dice, vamos a ver aquí que nadie le dice que usted está castigado. Pero la conciencia nuestra nos acusa a sentirnos castigados. Y usted transita con esta vida. Ese es el temor mundano establecido en cualquier sociedad. Y en cualquier país, y en cualquier parte, y en cualquier idioma. El problema de conciencia no tiene frontera. El problema de la conciencia está establecida en la mente del individuo cuando algo le acusa que está mal. Cuando algo lo sorprende de un hecho determinado en la cual usted no puede vivir en paz o por lo menos es atormentado, a lo menos atormentado. Ese es el temor mundano respecto de Dios. En vez de buscar las virtudes de Dios, las cualidades de Dios, el amor, la misericordia, la justicia de Dios, el hombre termina por sentirse muy culpable de aquellos acontecimientos que realiza en la vida y que están lejos de la voluntad de Dios. ¿Se va entendiendo la figura de que son dos temores? Estamos hablando claramente del temor mundano. Veamos. ¿Cómo se expresa la comprensión del temor en esta dimensión? ¿Cómo? ¿Cómo se entiende esta parte? Vamos a tratar de explicar. Primero hay una conciencia de culpabilidad, es lo que hablaba recién. ¿Tú me podrías ayudar demasiado la pega que me tire Génesis 3:8 para no buscar la Biblia yo, por favor? Mira, interesante esta situación. Es un diálogo. A ver si la pasita la tira. ¿Alcanzan a leer? Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Conciencia que les acusaba. Entonces no querían ver a Dios. Y cuando escucharon la voz de Dios a la distancia, el Señor no les dijo nada. Oye, ¿ustedes qué hacen ahí? ¿Ustedes son culpables de tal o cual hecho? No. Simplemente les escuchó. Ellos escucharon la voz de Dios y sintieron una culpabilidad. En el mundo ocurre eso. Que a lo mejor usted no tienen que decirle de algún error, pero la culpabilidad le agobia, le afecta. Algo inmediatamente le hace un clic en la mente. Y este caso, que es el caso de Adán y Eva, cuando escucharon a Dios, se sintieron culpables. No se olviden ustedes que la serpiente astuta y sagaz, en el versículo 3 de Génesis, le dice a Eva, la serpiente, ¿con qué Dios te dijo? Mira, ¿qué te parece la desfachatez?
de la serpiente? ¿Con que Dios te dijo que no comieras de este árbol? Mira el desafío. Eso le dijo la serpiente a Eva. Por eso que andaban arrancando. No arrancando, ¿no? La Escritura no dice que arrancaban. Dice que escucharon la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y estamos en una franca lejanía de lo espiritual, también nos viene un problema de conciencia. Uno de las grandes luchas de los hermanos en las congregaciones es la confesión de pecados. Confesar los pecados no es cosa sencilla. Sin embargo, ahí está la libertad. Vamos avanzando. En algunos casos, 53:5. ¿La puedes tirar, Paz? Por favor. Me ayudas harto para no buscar la Biblia porque ahí me demoro un poco. Es interesante este texto de la Escritura. Y allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Porque Dios había esparcido los huesos. Parece que no es eso. 5 parece, 5. O me equivoqué en el texto. A ver. ¿Es eso más? ¿Ese es? Entonces está equivocado. A ver. Bueno, pero aquí hay algo importante que habla. Dice que allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos de que puso asedio contra ti. Me voy a quedar con la primera parte respecto del pavor. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Sí, hay un tema que tiene que ver con el pavor, con el susto. A veces nos enfrentamos a Dios y tenemos susto de enfrentarnos a Él, porque Él nos va a poner las cosas en su lugar, ¿verdad? Voy a la otra parte del paso. Y en Proverbios 28:1 dice, huyen sin que nadie los persiga. Qué interesante, ¿eh? ¿Usted no ha conocido personas que en verdad arrancan cuando usted le habla de Dios? ¿Sabe por qué? Porque hay una confrontación. Hay un enfrentamiento de los pecados frente a Dios. Porque claramente el individuo que está en pecado, obviamente camina bajo el mundo de las tinieblas, y el individuo que está cercano a la voluntad de Dios, camina en el mundo de la luz. Entonces la luz y las tinieblas no son compatibles. Es más, dice que no hay ninguna tiniebla en Él, en Dios. No hay, no puede haber. Entonces la tiniebla y la luz no se pueden unir ni trabajar. Tienen que indefectiblemente funcionar apartes y por carriles muy distintos. Entonces, estos fenómenos que yo quise identificar es porque permanentemente estamos perseguidos por nuestro pecado, por nuestra falta, porque el mundo califica de esa manera a Dios. No tiene cómo liberarse de eso mientras no le venga la revelación por la gracia del Espíritu Santo, sin lugar a duda. Y cuando eso no está, usted sigue martirizado. Créame que es así. Usted sigue perseguido, usted sigue siguiendo sentidos de culpabilidad. Usted tiene una conciencia que le acusa. O más de alguna experiencia habrá vivido cuando comete algún error. Y entonces, chanfle, aquí le embarré. Y usted entra en un conflicto. ¿Qué hago? ¿Lo deshago o me quedo con el conflicto?
Pero cuando usted comete un error en el mundo, en la vida cristiana, lo correcto es que usted frente a un error, que puede cometerlo igual que yo, tiene que liberarse de eso. Usted no puede seguir con la problemática de culpabilidad. Usted no puede venir a la iglesia, perdón que le diga así, si su conciencia le acusa, porque aquí va a ser atormentado por el Espíritu Santo. Más vale que antes que llegue acá, usted confiese su debilidad a Dios, aún a la entrada del salón, para que usted pueda disfrutar de este tiempo de comunión. Entonces es importante que el mundo cristiano no puede, no puede ni debe vivir sumido en los conceptos de temor mundano teniendo la vida cristiana. ¿Se entiende esa figura? No podemos. Es decir, no es próspera, no es edificante la vida cuando tenemos este proceder. Sigamos. Entonces, esta explicación tiene relación con la conducta de temor basado en el mundo. Por eso le puse la palabra autocondenador. Usted se autocondena. Nadie lo condena. Algunos sí lo condenan, la apuntan con el dedo, pero aquí estamos hablando de algo espiritual. Entonces hay una autocondenación. Y usted tiene que ser libre de la autocondenación. Usted no puede vivir autocondenado. Vamos. Es interesante, algunos personajes históricos que padecieron del temor autocondenador. Adán y también Pilatos. Y voy a leer yo este texto de Pilatos porque me pareció muy interesante cuando lo busqué. Porque este era un hombre no creyente, era un hombre de mundo, era un hombre de autoridad, era un hombre que en verdad tenía el derecho de quitarle la vida a Jesús o a quien fuese. Sin embargo, el hombre tenía un problema de conciencia. Y no era un cristiano, ni era nada, era una autoridad política. Bueno, aprovecho un pequeño paréntesis. Hay algunos políticos en este país que no tienen conciencia. No tienen conciencia. Es espantoso. Y ellos son los que están gobernando nuestra nación. No todos, aclaro, no todos, pero los hay. Vamos a leer ahí Juan 19:8. Interesante el diálogo que se da ahí, ¿no? Ya probablemente ustedes ya lo encontraron, ¿no? Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Era la máxima autoridad en Roma. Y tuvo miedo. Tuvo temor. Pero este temor no era reverente. Era un temor autoinfligido, autocondenador a sí mismo porque él sabía en su conciencia que estaban llevándolo a deliberar por la muerte o la vida de un inocente. Y él no quería pagar con la sangre del inocente. Por eso que tuvo miedo. Aquí vemos entonces la reacción de dos personajes, Adán y Pilato. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dejar sentado esta mañana en mi prédica? Hacer una gran línea.
de diferenciación entre la línea de las personas que se autocondenan y aquellos que están en el temor reverente a Dios. Se supone que este temor reverente a Dios es el contexto de las iglesias, de esta congregación. Debemos caminar por ese sendero. No avanza pasito. Lo hice al revés. ¿Qué lo hice? Perdona, pero no funciona. ¿Para dónde lo tiro? Allá. Ahí está. La tecnología a mí me sobrepasa. Está clara la cuestión. ¿Sabe usted? Es un verdadero milagro que yo haga esto. Que yo lo escriba. Un milagro. ¿Eh? Pero Dios me da la gracia para hacerlo. Pero el manejo de los instrumentos hasta ahí llegó. Aquí tenemos la otra parte, la otra vereda, por decir así, el temor reverente a Dios. Esta es la palabra que pusimos ahí, que Claudio leyó, en la misma. Ya lo comentamos, por tanto voy a pasar. Dios es el objeto del temor. No es otra figura celestial ni de mundo a quien debemos tenerle temor. Es Dios a quien usted tiene que tenerle temor. Y este temor no está asociado al miedo, sino a la conducta reverente, al ponerse a disposición de Él, estar de acuerdo con Él, hacer las cosas que Él desea que usted haga. No es el temor, si yo hago esto me van a castigar, si no lo hago me van a castigar, no es eso. Dios no tiene ningún espíritu de castigo sobre cada uno de nosotros, ninguno. Para eso también propuso el libre albedrío entre todos nosotros. Por tanto, usted toma o deja esta postura. Pero como usted es miembro de la iglesia, Vida Abundante, a usted le corresponde, por lógica, por default, dicen algunos, que usted obedezca a estos mandamientos. Veamos. Entonces, Él es el objeto del temor. Isaías 8:13a lo dice. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Interesante esto, ¿no? No me quiero referir solamente a la palabra final de este versículo que dice miedo. No, sino que a todo lo demás, a Él santificad. Él sea vuestro temor y también el miedo. Algo muy importante que se ha estado insistiendo en esta congregación durante mucho tiempo es escudriñar las Escrituras. Sin lugar a duda que cuando usted escudriña las Escrituras encontrará las verdades más sorprendentes de Dios. Las verdades más increíbles usted las va a encontrar en la Escritura. Por eso que es de sabiduría leer la Escritura. Es sabio leer la Escritura, escudriñarla. A mí escudriñar la Escritura, cuando lo plantea el autor, es como que triturar la Escritura en mi alma. Agarro la Escritura y la pongo en mi alma y en mi mente y la trituro, la desgloso, la separo, leo los verbos, es decir, veo la proyección cuando yo leo la Escritura. El manual de la buena vida espiritual, de la vida ordenada con Dios, está basada en la Escritura. Sin lugar a duda.
Usted tiene una vida o trajo una vida desordenada ante conocer al Señor, pues yo le voy a decir que con la Escritura usted va a ordenar su vida. Usted tenía malos pensamientos o pensamientos funestos, Dios le va a ordenar sus pensamientos. ¿Pero cuándo? Cuando usted lea la Escritura, cuando usted más que la Escritura. Usted tiene que ser un ser rumiante de las Escrituras. Así como son las vaquitas y otros animales que se echen el alimento a la boca. ¿Y usted ha visto a las vaquitas como están en los campos? Así, y lo comen. No abren la boca como nosotros, la mueven así como a los lados, como que van haciendo líquido el alimento. Y después de un buen rato que ya el alimento está no deglutido, sino que está molido, lo degluten, lo comen y así se alimentan. Si no son como los perros. Yo tengo un perro maravilloso, que no es mío, me estoy cachiporreando porque es de mi nieta. Pero es un perro rico, a mí me encanta. Pero es un perro loco. Y yo le pongo así, ¡pum!, y me quita las cosas de la mano. Sí, es otro espíritu. Es otro espíritu. Usted tiene que tener un espíritu de rumiar las Escrituras. Y yo estoy seguro que usted se va a alimentar maravillosamente bien. Pero rumie las Escrituras. No haga lectura veloz con la Biblia. No sirve la lectura. Bueno, algunos hermanos aquí probablemente practican la lectura veloz. Yo creo que sí. Pero tengo mi duda yo con respecto a esos hermanos que son veloces para leer. Si alcanzan a asimilar la comprensión del contenido del libro. Yo no soy lectura veloz, yo creo que soy lector lenteja, ¿sí? ¿Cómo se llama? Tortuguita. Parece que ahí asimilo las cosas. No soy de veloz comprensión. Yo creo que acá hay hermanos, por ejemplo, la Glorita que estudió leyes, tiene que haber tenido lectura veloz, yo creo, supongo, porque tiene que leer tantos libros. La Maca, por ejemplo, también. Y otros más, no sé. La Dorita que estudió algo de medicina, ¿cómo se llama? La fonoaudiología, aprenderse texto, qué sé. Hermanos, la Biblia no se lee velozmente. La Biblia se lee primero en el Espíritu de Dios. Y segundo, tenemos que desarrollar la comprensión de lo que estamos entendiendo. Vamos. Bueno, todos los textos están respaldados, lo que yo acabo de mencionar ahí. No quiero leerlos todos, algunos sí, porque se me va a ir el tiempo. Se me va a ir rápido el tiempo. Este es el título de la otra parte. Motivos, efectos y resultados para desarrollar el temor a Dios. Y este para mí el tema más importante de esta mañana. Lo otro era una ambientación para que usted pueda hacer una comparación con respecto a lo que viene ahora. Fíjate que estas 4 palabras que yo usé. Motivo. ¿Cuál es el motivo que usted tiene para leer? Para tener temor de Dios. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué produce esta motivación en tu corazón? ¿Cuáles son los resultados de esta motivación? Y finalmente, ¿cómo desarrollar el temor a Dios? ¿Dónde un cóndor acá? Veamos la primera. Su grandeza. Quiero leer esta parte porque me ha parecido tan significativo. ¿Quién es Él?
Ah, me la pusiste, qué bueno. Es interesante esto porque mira un momento en que el pueblo de Israel está de alguna forma afectado por algunos problemas ahí de pueblo. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí destaco dos partes finales en que dice que sirvas a Jehová tu Dios. ¿Qué dice? ¿Alcanzan a leer? ¿Pueden decir lo que dice a continuación? ¿Tú? ¿Qué? Por favor, ¿podemos decirlo más fuerte? ¿Qué dice? Tu corazón. Repita fuerte. Tu corazón. Tu corazón. Tu corazón es el que manda los designios de tu voluntad. Si tu corazón está dispuesto, entonces tú vas a avanzar en el camino del temor reverente a Dios. Pero es tu corazón, no es tu mente, no es tu condición física, nada de eso, es tu corazón. A veces la Escritura parece que tuviera ciertas contradicciones, ¿no? Pero hay un texto de la Escritura que dice que Dios habla al corazón, como que si el corazón tuviera oídos. En forma práctica, ¿no? La verdad es que el corazón tiene oídos. Los tiene, pero son espirituales. Es decir, usted cuando Dios habla a su corazón, usted recibe ese mensaje compenetrado en su corazón y usted entiende lo que Dios le quiere decir. Quizás pasa por un tiempo de racionalidad intelectual en que usted filtra lo que está recibiendo de Dios, pero prontamente lo lleva a su corazón. Y cuando lo lleva a su corazón, usted actúa de una manera distinta, porque su corazón es el que le está dando una orden, una pauta, una conducción en su proceder. ¿Y tu alma? El salmista, David, en momentos tan importantes de su vida, después de su crisis que vivió, y en tiempos de adoración y alabanza, el hombre declaraba lo siguiente: mi alma te alaba, oh Jehová. Mi alma te alaba. Usted puede alabar a Dios. Usted puede adorar a Dios con su alma, que está por sobre el sentimiento de su corazón. El alma es la parte más relevante donde se concentran todos los pensamientos de Dios en su corazón. Pero en el alma, no en el corazón, en el alma. Por tanto, si usted alaba a Dios, si usted adora a Dios con el alma, usted tendrá un cambio de mente, un cambio de corazón. Sigamos. No, dame el pase para el otro. Entonces hablamos de su grandeza y aquí hablamos de su santidad. A ver qué dice Apocalipsis 15. ¿Quién te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, solo tú, no hay otro. Él es santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Algún día ocurrirá eso. Todas las naciones vendrán y reconocerán la autoridad de Jesús. Todas.
Dice, porque tus juicios se han manifestado. Importante entender acá que el Señor es solo Él santo, nadie más. Nadie más. Ninguno más. Yo a veces me pongo a pensar cosas locas, ¿eh? Yo digo, por ejemplo, grandes hombres de la humanidad. Pensemos en Winston Churchill, un hombre fundamental para la estabilización de los poderes en el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Vámonos al otro extremo. Stalin, un líder político ideológico que la historia dice que mató 20 millones de compatriotas que no estaban de acuerdo con él. Se dice que el nazismo mató 7 millones de judíos. Puede que sean más. ¿Ustedes se han puesto a pensar? Yo lo he pensado. ¿Cómo se enfrentan al creador del universo entero estos hombres? Churchill, que logró la paz, y los otros dos que mataron millones. ¿Tendrán conciencia estos dos últimos? ¿O están definitivamente condenados al fuego eterno y al lago de azufre, como dice la Escritura? Algún día nosotros también nos vamos a enfrentar a nuestro Señor. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a Él? ¿Qué le vamos a decir? Mira, Señor, estaba tan ocupado que no alcancé a visitar al discípulo no sé cuánto. No pude ir, no pude. Fíjate que le hice todo el empeño, pero no pude. Hermano, la vida cristiana es de compromiso y de valentía. No es de confort, de comodidad. Hay que estar dispuesto a cualquier cosa que Dios te mande. La semana pasada falleció un pariente, o esta semana, Aurora. ¿Esta semana? ¿Qué pasó? Falleció un pariente de mi señora, el hermano de mi suegro. Y bueno, vamos a visitarlo como familia y una de las hermanas, prima de Aurora, me dice finalmente que me saluda, que sea. Pues yo no las conocía, la mayoría en realidad. Me dice, Dios le bendiga, me dijo. Me quedé con eso pendiente. Ahí empezó el til. Y ahí estaba toda la familia, se saludaban. Y de repente digo yo, Señor, es el momento de compartir tu evangelio. Y es una inquietud que nació. A lo mejor aquí hay algunos cristianos, pues ella me dijo Dios te bendiga, por ahí tomé la brecha y seguí. Y le dije a mi señora, ¿por qué no vas a hablar con tu prima para ver si quiere que yo comparta algo? Y Cristian estaba ahí también y me ayudó a buscar un texto bíblico, que se lo pedí. Y yo hablé de la gracia de Jesús, que es una dádiva, que es un regalo, que usted no tiene que pagar por nada. Usted recibe el perdón por gracia. No sé qué va a pasar. No sé si se van a convertir algunos, no tengo idea. Pero era una responsabilidad tremenda. No pude sacar de mi corazón compartir una palabra en un momento de dolor de la familia. Usted tiene que estar dispuesto, le decía el jueves a los hermanos, para cuando Dios a usted lo use. No se excuse, diga sí, Señor.
como dice el canto. Sí, sí, Señor, sí. Usted debe tener temor reverente a Dios y estar dispuesto a servir. En el cementerio me tocó lo mismo. Iba a llegar el pastor de la iglesia donde iba la hermana y no pudo venir. No, porque tenía que hacer otra cosa. No, yo puedo venir a la casa, pero no al cementerio. ¿Y en el cementerio quién despide al tío Marmaduca? Así se llama el tío. Nadie. Es decir, nadie dice nada. Entonces volví a mandar a mi señora para ver si yo hacía algo. Usted tiene que estar dispuesto. A cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Una de las hijas del tío sufre de epilepsia. Y le dio un ataque de epilepsia. Y estaban todos desesperados, atendiendo a la hija menor. Y entonces yo me acerqué. Y dije, Señor, controla estas turbulencias de esta mujer. Los ojos disparados por cualquier lado. Usted sabe que ellos botan espumaraja por la boca y se muerden la lengua. La gente que le da ataque de epilepsia. Entonces yo me puse al lado de ella y le dije, yo como ministro de Cristo ordeno que estas convulsiones salgan de este cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús. Y la mujer a los pocos minutos empezó a venirle el color de los ojos, a centrar los ojos, a dejar de luchar con la mano y se quedó en paz. Usted tiene que estar listo para cuando Dios lo llame a cumplir su obra. Prepare su corazón y tenga un temor reverente a Dios. Sus maravillas están señaladas ahí. Dámela de nuevo, pasita. Sus maravillas. Josué 4, 23, 28. Esto lo quiero leer porque también me llamó la atención el texto de Josué. Me lo pusiste. Aquí vemos dos cosas maravillosas que, bueno, lo que yo le conté ahí de lo que pasó con esta persona enferma de epilepsia, no sé si será un milagro. Para mí es la intervención divina en el lugar justo, en el momento propicio para la necesidad del corazón de esa persona. Aquí vemos dos cosas extraordinarias. ¿Me lo sacaste, no, pa? Dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros. ¿Quién puede dudar de ese acontecimiento maravilloso que Dios hizo? A la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. A veces estas cosas pueden caer incluso en la mitología. No, pero eso es demasiado mitológico. Bueno, por supuesto, si tú le preguntas esto al que está en la vereda de los incrédulos o de los que tienen un temor que les agobia, no creen en esto. Pero todas estas cosas tienen que darle el crédito. Dios hizo cosas maravillosas. Somos sorprendidos permanentemente
Y a pesar de eso, nuestra conducta de fe se hace relativa frente a Dios. Como que de repente no le creemos. ¿Ah? Vamos, avanzando, ya nos queda poco, ¿eh? Pasita. Vamos a pasar esto, santificado. Dame el otro. Interesante esto. Algunos personajes que actuaron bajo el temor de Dios. Abraham. Mira. Génesis 22. Aquí está el caso claro, típico de Abraham entregando a su hijo Isaac para el sacrificio. Y este es el diálogo que hay ahí, ¿no? Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Dios le dice a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Aquí de nuevo la palabra temor aparece fundamentando la fe de Abraham. Yo ya conozco que temes a Dios. Por eso que Dios perdonó este acto de sacrificio de su hijo Isaac, porque él tenía temor reverente a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. No, dijo, no, yo no quiero que me quites a mi hijo. No, simplemente lo llevó. No sé cuántos padres, incluyéndome por supuesto yo, estaríamos dispuestos a entregar a nuestro hijo por obediencia a Dios. Un tema difícil, ¿no? Los cristianos en Hechos 9:31, no sé si lo puedes tirar ese Paz. Entonces las iglesias, se refería a las iglesias constituidas en aquellos días, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, las iglesias crecían porque había temor de Dios. No es menor. Las iglesias crecen. Esta congregación debe crecer por lo mismo. Y ahí vemos dos hechos más de personas que vivieron esta experiencia. Cornelio fundamentalmente era un hombre temeroso de Dios que hacía limosna y oraba a Dios siempre. Es lo que aparece en Hechos 10:2, que no lo voy a leer. Finalmente, y con esto estoy terminando, la misión de los pastores en nuestra iglesia o en nuestra congregación es promover, instar, conducir al pueblo para alcanzar el temor de Dios en los siguientes aspectos. Y aquí es lo que hemos estado los pastores predicando durante estas 3 últimas semanas y con esta se completa la número 4. Veamos, la primera, sanidad. Será imposible que una iglesia o una congregación avance y crezca espiritualmente hablando si no tiene su corazón sanado y restaurado frente a Dios. Corazones quebrantados tienen que ponerse bajo la autoridad de Jesús para ser sanados y ministrados mediante el Espíritu Santo. Si eso no ocurre, hermanos queridos, es como tener un hospital en la iglesia. Si usted tiene algunas situaciones
de quebrantamiento en el corazón, en el tema económico, social, sentimental, profesional. Usted está quebrantado, está como reventado, por decir así. Usted no tiene otra alternativa que no sea acercarse a sus pastores y poder ser ministrados respecto de aquello que les aflige el corazón. Yo quise rematar con esto, que ha sido el énfasis pastoral de estos días, porque si no logramos tener sanidad en nuestro corazón, es como una herida que nos hayamos hecho en alguna parte del cuerpo y esta no es curada y empieza a supurar y empieza a tirar materia y esta cosa se empieza a agrandar. Las heridas no se curan así, de milagro. Las heridas se van haciendo de a poco. Obviamente ocurren los milagros dentro de esto, claramente. Pero una herida que ha sido, se le ha hecho una incisión en el cuerpo, no llega y cierra fácilmente. La Katy nos puede decir eso. Podrá tener puntos superficiales, pero las carnes por dentro no cierran fácilmente. Por tanto, es importante que nosotros procuremos sanar nuestras heridas. Están los métodos para hacerlo, se los digo a continuación. Sanidad, entonces. No voy a leer los textos de nuevo, ¿no? Y el otro punto que hemos hablado es en la libertad. Si usted no es sano, no puede ser libre, porque sigue atado con ciertas situaciones que le afectan a su vida. Y yo creo que aquí sí que hay muchos hermanos, o probablemente, no sé si muchos, pero algunos de los que estamos acá esta tarde, son personas que nos falta la libertad espiritual para alcanzar verdaderamente el tercer punto, que es la santidad. Vale decir, estos tres aspectos, sanidad, libertad y santidad, no se pueden dejar de practicar, de sanar y de restaurar. Se ha hablado mucho de esto, pero igual lo quise mencionar como parte final de la prédica de hoy día. Finalmente, construí esta frase aquí. Los pastores de nuestra congregación son los llamados a hacer cumplir esta necesidad imperiosa en la vida de los hermanos de nuestra congregación, a fin de alcanzar la plenitud de la madurez en Cristo Jesús. Los pastores de esta congregación estamos dispuestos a ayudar a cualquiera de ustedes que necesite estas tres situaciones que resolver: sanidad, libertad y santidad. Termino volviéndoles a recordar lo siguiente. Ahí hay un calendario, una vez más exhibido ante ustedes, para que puedan solicitar una entrevista o una conversación con el pastor. En los horarios están indicados ahí. Pero será muy importante, hermanos queridos, que ustedes tomen en cuenta estas tres consideraciones que estos pastores de esta iglesia están promoviendo. Que el Señor les bendiga. Y cuando salgan acá de este local, miren al horizonte, al oriente, y vean la maravilla de Dios que nos dio por ver esta mañana. La montaña nevada es obra de la creación divina. Dios les bendiga.